De tema y vamos a Venezuela, Facu. Vamos a Venezuela. Hoy se confirmó que hay otro argentino que está detenido en el tenebroso helicoide. ¿Qué es el helicoide? El helicoide es el centro máximo de tortura. Estamos ahí viendo el edificio donde está detenido otro argentino. El argentino se llama Gustavo Gabriel Rivara. Si podemos, vamos a ver el tuit de Elisa Trota, sí, que confirma efectivamente que se ha identificado a otro argentino. Ahí está la imagen de Gustavo Rivara. Pero, perdóname, Facu, ¿estaba ya en el helicoide o lo apresaron ahora? Estaba en el helicoide, ya estaba detenido. No hay fecha fija, cierta, de cuándo fue arrestado. Nació en Castelar y terminó detenido, estuvo viviendo varios meses en Caracas y terminó detenido y está allí alojado. Ahí estamos leyendo el tuit de Elisa Trota. Gustavo Rivara es el quinto argentino que fue secuestrado por la dictadura chavista. Como más de 1000 inocentes, permanece en cautiverio en Venezuela. Está encerrado en el helicoide, el mayor centro de torturas de Latinoamérica. Gustavo y todos los presos políticos deben ser liberados de inmediato. Es importante... Vos sabés que, Facu, sí, hablé hace unos días con Elisa Trota, que por ahí estaría bueno, aunque sea que salga un poquito por teléfono, la podemos buscar, si sale. Y me contaba que, te pregunté si era de ahora el preso, porque el argentino, nuestro compatriota que apresaron, porque ella me decía que hay nuevos presos cada día, porque con el relajamiento del chavismo, o con la captura de Maduro, la gente se atreve a hablar más. La gente se atreve a hablar más. Y es apresada. Exactamente. De hecho, mañana va a haber una protesta en el centro de Caracas de las personas que están reclamando, de los familiares, amigos y gente que apoya a los que están detenidos. Va a haber, después de bastante tiempo, una manifestación en el centro de Caracas exigiendo la libertad de todos los detenidos. Lo que pasaba hasta ahora era que había manifestaciones tal vez desparramadas por el país. ¿No es arriesgado hacer una manifestación? Bueno, van a hacerla mañana. Va a haber una concentración de todos los familiares pidiendo, porque hay que recordar una cosa. Ayer se cumplieron 10 días del anuncio de Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, la que está como, entre comillas, presidenta interina, dictadora interina, el hermano de Delcy Rodríguez, que se llama Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, había anunciado el 8 de enero que iban a hacer una liberación masiva de presos políticos. Estamos a 19 y lo que se liberó estamos en el orden de entre los 150 y 160 detenidos liberados de los más de 1000 que hay presos. Tenemos placa para contar quiénes son los argentinos. En total hubo 5 capturados, pero uno ya fue liberado. Vamos con el primero y tal vez... El que fue liberado fue el argentino-israelí. Argentino-israelí, que después lo vamos a mencionar. Nahuel Gallo, el caso emblemático, gendarme detenido en el Rodeo 1, el centro de detención, uno de los centros de detención del Estado Miranda. Está preso desde el 8 de diciembre del 2024. La familia denuncia que es un acto de desaparición forzada, de secuestro. No tiene asistencia consular, no tiene ningún tipo de asistencia de abogados, no hay ninguna acusación formal. Es decir, el Estado lo tiene en un centro clandestino de detención sin ningún motivo formal de acusación, más que declaraciones de Nicolás Maduro, que ahora está preso en Nueva York después de la incursión del gobierno de Donald Trump. Vamos a pasar al siguiente. Y respaldando a Delcy Rodríguez, ¿no? ¿Cómo? Respaldando Maduro a Delcy Rodríguez. Respaldando a Maduro a Delcy Rodríguez, que fue lo que trascendió en los últimos días, de apoyar a Delcy Rodríguez en este interinato que se dio después de su captura y del envío a Nueva York, donde está ahora detenido y esperando. Ahora, yo te digo, no entiendo bien que lo hablamos acá, ¿no? La posición de María Corina Machado, ¿no? Porque ella, la verdad que, viste, no sé qué pensás, Diego, trata de agradarlo a Trump todo el tiempo, es más, le dio el premio Nobel.
y él sigue negociando y sigue vinculándose y validando de algún modo a Delcy Rodríguez. ¿Cómo ves eso? Está bien, no sé si puede hacer otra cosa, pero... Iba a decir, me estaba preguntando exactamente eso. Totalmente. ¿Hasta dónde puede hacer? Totalmente. ¿Viste? Es un límite también que él pasó y está también evaluando las consecuencias, porque entró esto por la recién puerta, empieza, no es que por la termina. puerta de servicio. Obvio. La puerta lateral, Sí, Corina Machado. obvio. O sea, es un destrato. Sí, hay que ver cuántos pasos se pueden dar y también calculo yo que como estamos hablando de tiempos políticos, se está estudiando qué es lo que conviene hacer de ahora en más. Porque esto no es que soluciona el tema. O sea, más allá de que por suerte cierta parte de la izquierda se dio cuenta de que no era una dicta blanda, sino una dicta blanca, lo cual ya es un avance. Bueno, Redrado dijo un narcotraficante. Sí, dijo, me asombró, me alegró y mucho. No, bueno, igual Redrado esperaba que dijera eso, no, pero ya sé, alguien pero de la viste izquierda que es empezó a decir bastante eso ahora, por lo menos correcto, que es ¿no? una dicta blanca, no es poca cosa. Yo creo para Una entender... Porque vos blanca. pensás, viste cómo está la frase esa de que todos somos putos con el culo ajeno. Bueno, todos somos socialistas con el venezolano ajeno. Claro. Eso es lo que me aterra de la izquierda, ¿no? Ponele el cuerpo y vas a ver que vas a dejar de ser socialista. Yo creo que pero nunca le ponen el cuerpo. Para entender esto de Trump, para entender el gobierno interino de Corina Machado, este fin de semana la agencia Reuters reveló que el gobierno de Trump negoció con Diosdado Cabello. Sí. Con el ministro del Interior que maneja toda esta fuerza de seguridad, los colectivos, la inteligencia, la relación con Cuba, que Estados Unidos lo acusó de ser parte del cartel de los soles, es decir, que Delcy y Diosdado Cabello hicieron un vacío y permitieron que la extracción de Maduro. Hay un montón de cosas que todavía no sabemos de lo que pasó en esa extracción, pero este dato de que Diosdado Cabello negoció con los Estados Unidos, y van a saber qué es lo que negoció, exiliarse en Cuba. Y ustedes fíjense en que no hubo grandes matanzas, no hubo una... Pero, a ver, acá hay una cosa importantísima que ocurrió hace pocas horas, que fue la visita del titular de la CIA a Caracas y se reunió con Delcy Rodríguez. La CIA, el jefe de la CIA, Ratcliffe, fue a Caracas, se entrevistó, le dio la mano, le dijo mucho gusto, el responsable de ese operativo que terminó extrayendo a Nicolás Maduro de Fuerte Tiuna y lo llevó a Nueva York. Es decir, hay toda una coreografía, me parece que está funcionando y que en las próximas semanas, como bien decía Daniel, se va a empezar a entender un poco más qué fue lo que hubo, qué negociaciones hubo previas para terminar. Bueno, a ver, Nicolásito, el hijo de Nicolásito. Nicolás Maduro, decía, bueno, ya se van a saber quiénes son los traidores. Exacto. Y en realidad lo que se suponía o la información que nos llegaba era que eran los Rodríguez los que habían entablado... Evidentemente no eran los únicos. No eran los únicos. Y que Diosdado Cabello era una facción que estaba un poco separada. Esto es lo que sabíamos hasta ahora, el hombre más oscuro del régimen. Que además, recuerdo que hablamos acá o sacamos algunas declaraciones de él y ahora parece ser que él era el entregador. Uno más de un entramado de traidores. Pero las dudas que me sumo a las dudas también de Facundo, ninguna de las defensas antiaéreas rusas que le había vendido el gobierno de Putin funcionó ese día, o estaban desactivadas y demás. Entonces, empezamos a tener algunos elementos para comprender qué pasó ese día de la... Bueno, como Maduro, dice la canción, ¿no? Y los comunistas donde están. Solo sabemos que hubo 34, solo sabemos que hubo 34 cubanos muertos, pero no sabemos cuántos militares venezolanos murieron defendiendo a Maduro. Todavía no hay un número oficial de cuántos... ¿Por qué habrá salido solo los 33 cubanos? Los 34 cubanos 34. Son el único... La Guardia Pretoriana. El único dato oficial fue los 34 cubanos que pertenecían al círculo, al anillo de seguridad más próximo, pero después no se sabe absolutamente nada. Es decir, que Maduro desconfiaba de los propios venezolanos para tener una guardia propia de veteranos tal vez estaba también como mitificada por el tema de que era la guardia que cuidaba a Fidel, ¿no? A Fidel Castro. A ver, el principal actor que tendría que sacar pecho y decir yo puse tantos hombres para defender a Maduro es exactamente Diosdado Cabello, que es uno, como bien dice Santoro, es cierto, uno de los que está apuntado como parte del entramado de traidores. Pero si querés volvemos a los argentinos. Volvemos a los argentinos. A los argentinos que todavía están presos y que hace 11 días que prometió la dictadura
de Venezuela, que los iban a liberar y todavía siguen en las mazmorras de Venezuela. Germán Darío Giuliani, un abogado detenido en Yare 2, que es un centro de detención, es una cárcel, está detenido desde mayo de 2025, está acusado, en este caso sí hay una acusación formal de terrorismo, narcotráfico y de ser un mercenario, esto sí figura en una causa. Pasamos a Roberto Baldo, detenido en Yare 3, otro de los complejos de detención de Venezuela, donde están los presos políticos, está detenido desde noviembre del 2024, es decir, antes incluso del gendarme Gallo. Su esposa, que es venezolana, está también arrestada por la Policía Nacional Bolivariana en el Valle, en Caracas, y lo mencionábamos recién, Gustavo Gabriel Rivara, detenido en el Helicoide, tampoco tiene cargos públicos, como el caso de Gallo, de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme, y que tampoco tiene, en el caso concreto, fecha conocida de cuándo fue arrestado y concretamente cuáles son los cargos, pero sí está confirmado que está preso en el tenebroso Helicoide. Hay que decir que el Helicoide es el centro clandestino de detención y tortura más grande de América Latina y que fue denunciado por la ONU y que fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un lugar donde se tortura, se viola y se hacen las peores vejaciones a los detenidos. Creo que todavía, Facu, nadie habló, sí hablaron presos de otras cárceles, pero no sé si habló, sí, el preso que vimos del Helicoide fue Anthony, que fue tremendo su testimonio. Pero bueno, hay que ver también por qué cada uno va a cárceles distintas, ¿no? Al Rodeo, al Helicoide y la tercera. Primero porque son un montón. Sí, pero una es más grave que la otra, es nuestra ESMA. Bueno, pero el SEBIN, el Servicio Secreto venezolano entrenado por los cubanos, el que maneja el Helicoide. Por eso ahí está la represión y y lo que se va a saber cuando caiga, si algún día cae La Habana, ¿no? En el Rodeo 1 lo maneja el DGCIN, que es la Dirección de Contrainteligencia de la dictadura de Venezuela. Bien. Y vemos el último, que este caso es un caso de un argentino israelí que efectivamente fue liberado. Sí. El único liberado argentino. Este caso es un caso especial porque era el propio gobierno de Israel el que estaba negociando con la dictadura de Venezuela. Jacob Harari, el primer argentino en ser liberado, argentino-israelí de 72 años, estuvo también en el Helicoide, detenido desde septiembre del 2024. Se sabe que está en buenas condiciones de salud, pero fue el único de los 5 capturados, el único argentino que pudo recuperar su libertad. Una cosa importante para contar, está el gobierno argentino esperando que haya alguna definición, y acá el problema fundamental... La definición para los argentinos presos. Exactamente. Capturados. Pero el problema fundamental es cómo se va a hacer el operativo para la extracción de esos argentinos cuando ocurra. Lo que se sabe, y con esto cierro, es que Nahuel Gallo es, si se quiere, de todo este grupo, el más complicado, porque es para la dictadura de Venezuela un factor relevante y casi se quiere un rehén. Fuerte. Tenemos que pasar a otro tema porque tenemos conectado a Sergio Rojas, que es un especialista. Bueno, España está de duelo por el choque de trenes de alta velocidad